Y según informaciones, la Fiscalía pedirá medida de coerción para el camionero que causó el accidente en la provincia de Azua. Los detalles a continuación. Señores, la Fiscalía de Azua solicitará para este miércoles medida de coerción contra el chofer Ángel Encarnación Bautista, acusado de provocar la muerte de al menos 6 personas y lesionar a otras 30 durante el accidente de tránsito que se produjo la madrugada del domingo en la comunidad de Bastida, en las Yayas de Azua, mientras que el fiscal general de dicha jurisdicción, Dante Castillo Medina, aseguró a la prensa que por la magnitud del caso ellos están preparados para formular la petición de medida de coerción, ya que antes de las 5 de la tarde de este martes se vencía el plazo de las 48 horas como acuerda la ley. Se informó que la medida se conocerá en la Fiscalía Local como una forma de brindar protección al acusado de posibles represalias en su contra. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que el conductor del camión que provocó el accidente por la irresponsabilidad de las personas que estaban en plena carretera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos solicitando prisión preventiva, primero por la magnitud del caso y segundo por circunstancias que serán planteadas en el tribunal que desfavorecen al conductor. La ley 6317 sobre tránsito y movilidad establece sanciones cuando se comete un accidente por imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, imprudencia. Y me llama mucho la atención en este proceso, en ese caso de Azua, que he notado cómo el país entero ha salido prácticamente en defensa de ese chofer. Y digo que me ha sorprendido es por la cantidad de fallecidos que hay, pero cada quien cuando comenzó a ver el video prácticamente comenzó a emitir opiniones exonerando de responsabilidad a ese conductor. Y lo exoneran de responsabilidad precisamente porque él venía en una curva de madrugada y se encuentra al doblar una curva y con una bajada, y se encuentra con la imprudencia de todas esas personas tomando alcohol y fiestando y disfrutando de una fiesta patronal en un lugar indebido. Ahora, te voy a hablar en dos vertientes. ¿Qué prevé la ley? La ley de tránsito, precisamente en su artículo 303, en su acápite 5, prevé penas de hasta 3 años de prisión cuando se compruebe que un chofer ha actuado, como te dije anteriormente, ha causado un accidente que ha provocado una muerte, actuando con torpeza, negligencia, imprudencia o inobservancia. En este caso, también te dije, el país ha salido a defender a ese chofer, y el artículo 305 de la misma ley de tránsito también le da un salvoconducto para que los jueces puedan tomar en cuenta. Y traje una ayuda a memoria y lo voy a leer porque es un poco extenso el artículo. Por ejemplo, él establece que cuando habla de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito, dice: el conductor de un vehículo de motor y su propietario serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados por la conducción de un vehículo de motor. Aquí entra el salvoconducto y la salida para el chofer, salvo que el accidente ocurra por una falta exclusivamente imputable a la víctima del accidente o a un tercero, o a la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Aquí los abogados, por ejemplo, que van a defender a ese conductor, tienen una salida en el artículo 305 de la Ley de Tránsito cuando establece: salvo que el accidente ocurra por una falta exclusivamente imputable a la víctima. ¿Cuál fue la falta?
precisamente estar bebiendo, fumando, no sé qué otra condición en plena carretera. Precisamente es un hecho imprudente el que todas esas personas a esa hora de la noche se encuentren en una carretera tan transitada que conecta varias provincias celebrando. Y fíjate que al haber tantas personas ahí, nadie parece que tuvo la conciencia de dejar esa carretera limpia o de tomar alguna otra medida. Al final de cuentas también, cuando ahí se investigue por parte del Intran y por parte de la DGCEC los hechos también, ahí hay un poco de culpa de las autoridades, porque cuando usted viene bajando esa carretera y se encuentra con una curva y ahí frecuentemente se arman esos teteos, eso también debió haber tenido algún tipo de señalización y de prevención, que es obligación del Intran. Pero, Amadeo, uno escucha esto y realmente, por todos los fallecidos, sumamente doloroso, pero esto es una situación que no solamente pasa ahí en Asua, esto se ve en diversas partes del país, en muchísimos lugares donde hay liquor stores, espacios de expendios de bebida, ya sea colmadones o lo que sea, la gente se apodera de las calles y el que viene en un vehículo tiene que pedir permiso para cruzar. Lamentablemente en esta ocasión en particular era en una curva, el accidente según las autoridades pasó en horas de la madrugada a las 1:30, había un negocio que es bastante pequeño, según dicen que es un cuartico básicamente, que estaba abierto a las 1:30 de la madrugada, cuando todos los otros negocios cerraron. Este negocio, de manera ilegal, porque era la madrugada del lunes ya, o del domingo, estaba vendiendo bebidas alcohólicas y fue el escenario donde se dio esta dinámica. Pero también hablando un poquito ya del conductor, que mucha gente lo está defendiendo, no tenemos razones para entender que, vuelvo y repito, que andaba bajo la influencia de ninguna sustancia, pero no menos cierto es que ya este conductor había tenido un accidente. Está reportado y registrado de que en un accidente pasado falleció una niña, él manejando, él como responsable. Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros es tratar de establecer consecuencias para las personas que cuando están manejando tienen un accidente, y mucho más cuando hay pérdidas fatales, porque definitivamente que un hecho debe estar concatenado al otro. No puede ser que los hechos se vean como hechos aislados y que tengamos personas que definitivamente no tienen las condiciones, no reúnen las condiciones para estar manejando y operando mucho menos vehículos pesados. Ciertamente, como dices, yo en el día de hoy aproveché para llamarle la atención al Intran y a las autoridades para que traten de, aunque sea de ponerle el cascabel al gato, con el hecho ocurrido en Asua. ¿Y a qué me refiero? Yo soy de Puerto Plata. Cuando tú vienes en la carretera de Puerto Plata, de allá para acá, para la capital, antes de llegar a Navarrete, tú cruzas el túnel y ahí hay 2 discotecas, 2 bares, y ahí se arman unos canes en plena orilla de la autopista de la carretera de Puerto Plata. Y eso es un peligro, porque todo el que está ahí lo que está es prácticamente bebiendo, y cuando se montan en los vehículos borrachos han provocado accidentes. Pero lo mismo también ocurre con un bar que se encuentra en el tramo La Vega-Santo Domingo, específicamente dentro de La Vega, en plena orilla de la autopista Duarte. Y así hay otros que uno ha podido identificar que las autoridades tienen que prohibir esos negocios, sobre todo en la orilla de la carretera, porque eso que sucedió en Asua ha sucedido, ellos han ocurrido otros accidentes de menor gravedad que no han tenido la trascendencia, pero que también debe ser prohibido. Asimismo, como tú mencionas también que ese conductor ha tenido un accidente anteriormente, en el 2005 él se vio involucrado en el fallecimiento de una niña de 12 años. Él fue condenado a 2 años de prisión por ese hecho. No sabemos si llegó a cumplir esa condena allá en San Juan de la Maguana, pero también la
la propia ley de tránsito, yo te puedo decir que a pesar de ser del año 2017, relativamente reciente, también hay que volver a chequearla, modificarla y actualizarla. El hecho, por ejemplo, que a lo mejor no fue lo que sucedió en Asua, de un conductor como uno que sucedió en la autovía del Este, que se comprobó que iba bajo los efectos de cocaína manejando un autobús. Esa persona, por más personas que hayan fallecido en el accidente, la pena máxima a la que va a ser condenado es a 3 años de prisión. No importa si andaba borracho, si andaba bajo los efectos de sustancia, no importa la imprudencia. Entonces, la acción dolosa de un conductor también debe ser tomada en cuenta al momento de la ocurrencia de un accidente. No todo el que tiene un accidente muchas veces es culpable ni a lo mejor lo cometió, pero hay otras personas que lo provocan de manera intencional con su accionar y que está regularizado, pero todos metidos dentro de un mismo saco. ¿Y a qué me refiero de último? Fíjate cómo en ese accidente de Asua, no importa cuántas personas hayan muerto en el accidente, frente a la ley me refiero, no importa. Él pudo haber matado a 6, a 14 o a 40 personas. La pena es una sola, 3 años de prisión. Eso es un ejemplo de lo que yo pongo. Y si se hubiese comprobado a lo mejor que ese chofer a esa hora venía bebiendo, como algunas veces sucede, sería injusto también condenarlo a 3 años de prisión por la muerte de 20 o de 30 personas. Por eso esa ley debe ser revisada nuevamente. Definitivamente. Y mira, ahora el comandante o la persona encargada de la fuerza policial de Asua o de esa parte, de esa región, ya lo suspendieron, lo movieron, pero con eso no se resuelve el problema. El que viene, lamentablemente, enfrentará la misma situación, porque ahí hoy hubo un accidente, o en el fin de semana hubo un accidente, fallecieron mínimo 6 personas, lamentablemente. Eso es una tragedia en todo el sentido de la palabra. Pero no dude que el mes que viene haya gente otra vez en esa calle, ahí mismo, en el mismo comportamiento, lamentablemente. Entonces hay que establecer consecuencias y sobre todo hay que implementar la ley. Tenemos que establecer controles, que ese desorden en el que nosotros estamos viviendo es lo que nos tiene sumido en todo este deterioro que tiene hoy en día la sociedad dominicana. Lamentablemente la gente entiende que puede hacer lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Entonces la autoridad, respetando obviamente los derechos y la libertad de tránsito y los derechos fundamentales de la gente, debe hacerse sentir y debe hacerse respetar. Donde no hay autoridad no hay nada, lamentablemente. Aquí hace falta mucha viabilización, mucha información en las carreteras, aparte de la educación vial. La educación vial está en cero en República Dominicana. Que es tanto para el que maneja como para el peatón. Exacto. Ojalá que eso pronto pueda ser retomado en los colegios, en las escuelas, porque un niño que comienza con una educación de tránsito, una educación vial desde el 7º, 8º curso hasta en el bachillerato, posiblemente usted lo ayude a que no cometa algunas infracciones o algunos problemas. Te puedo mencionar también, en el fin de semana yo estuve en Punta Cana y en esa carretera hace falta mucha señal, y te voy a poner una principal. Bueno, y perdón que te interrumpa, hoy estaba yo escuchando también al director de la DGC, y él decía que de los principales puntos de accidentes en este país hoy en día, de la zona más caliente para accidentes de tránsito, es el tramo de esa carretera que va desde la rotonda de Punta Cana hasta Ubero Alto, y eso lamentablemente aparentemente no tiene control. Exacto, control lo tiene, lo que pasa es que el Intran tiene que hacer un trabajo más profundo. Y te voy a mencionar 2 puntos en la carretera de Punta Cana. Cuando uno sale ya de la Romana, que debe desviarse a la derecha, por ejemplo, para tomar la carretera para Punta Cana, ahí faltan varias señalizaciones. Un turista, por ejemplo, que no entienda bien el español, se puede guiar hasta de las señales de tránsito, pero la mayoría de las personas, cuando llegan a ese cruce en Cumayasa, atención autoridades,
Hay miles de personas que siguen para la Romana porque van en la misma autovía del Este. Cualquiera se confunde. Cualquiera se confunde. Y luego que una persona se confunde y entra para la Romana, ahí viene el tema, ¿cómo me devuelvo? Sobre todo estamos hablando de turistas que van a la mayor zona en el este y que tienen poca orientación, poca información. Ahí tienen que ponerle atención. Otro punto. Amadeo, antes del otro punto, vamos a tomar esta llamada que está insistiendo y aparentemente tiene una pregunta o un comentario para ti. ¿Qué tenemos? Buenas, está al aire. Buena. Bueno, me llama mucho la atención lo que dice Caballero, porque entonces eso quiere decir que yo puedo tomar el vehículo como una arma letal y mi condena solo sería 3 años. Entonces eso me preocupa. Y debe preocuparle. Eso debe preocupar, porque entonces cualquiera que quiera hacer un daño vendrá y creo que tal vez hay algunas informaciones que no hacen falta. Que yo estoy seguro que hay algo ahí que se deben tomar en cuenta o que se toman en cuenta, porque no creo que sea totalmente así. No es que quiera quitarle crédito al caballero, con todo el respeto que se merece. No, pero bueno, su inquietud es bastante válida. Muchísimas gracias por su llamada. Para nosotros es un placer, Amadeo. Ahí está, arrojar un poquito más de luz sobre esta inquietud que tiene el caballero. En cuanto a la inquietud que el caballero acaba de expresar, yo lo que le digo es que no se ponga a darle ideas a los delincuentes, porque precisamente la ley tiene tantos baches que una persona puede utilizar el vehículo y puede quitarle la vida a otro. Y eso es calificado como... Pero no hay agravantes, no hay una investigación de si había una intención real. ¿Cómo es el proceso? En principio, las agravantes que tiene la ley es si la persona andaba manejando o no bajo los efectos de alcohol, de drogas, o si se pasó en un semáforo en rojo. Lógicamente, la DGCET tiene un departamento junto con el Intran y el Ministerio Público de Investigación de Accidentes de Tránsito, pero casi siempre la primera coartada cuando sucede una muerte con un vehículo es que fue un accidente, a menos que la víctima y sus abogados, sus familiares puedan demostrar que hubo una intención dolosa de utilizar un vehículo como arma para cometer un homicidio agravado. Ya eso sería un poquito más difícil, pero hasta ahora, lamentablemente, y lo he dicho, la ley de tránsito tiene que ser revisada, actualizada. Es del año 2017, pero tiene muchos inconvenientes. Y hay muchas personas que lamentablemente han muerto, a lo mejor intencional o no, pero si hay un vehículo envuelto, la coartada es que fue un accidente. Muy interesante. Amadeo, para seguir arrojando luz sobre este caso que a la gente le llama tanto la atención y para irnos despidiendo que el tiempo se nos acaba, ¿cuál crees tú que sea el destino que le depare a este conductor que el domingo en la madrugada, queriéndolo o no, lamentablemente, mató a 6 personas? A mi entender, ahí las autoridades van a tener que tomar 2 decisiones. O le imponen un mes de prisión preventiva. Un mes, pero aquí dan 1 año por sospecha. Exacto, pero en materia de tránsito a veces hasta lo despachan, para que tú sepas. Y hay varios ejemplos. Hay una conductora, por ejemplo, que en un barrio de la capital, María Auxiliadora, de manera imprudente se llevó a 3 señores mayores. Emprendió la huida. Esa persona, cuando le conocieron la medida de coerción, le pusieron una garantía económica. Entonces, en ese caso de Asua, posiblemente le puedan imponer 1 mes de prisión preventiva, posiblemente, repito la palabra, pero también le pueden poner una fianza porque el país entero, veo, como te dije al inicio, que ha salido a defender al conductor. Y es porque todas esas personas lamentablemente estaban en un lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento menos indicado. Bueno, Amadeo, de verdad que muchísimas gracias. Saludos. Otra llamadita que acaba de entrar. ¿Qué tenemos? Salud. Cuéntenos.
voy a hacerle como ya está terminando el tiempo, voy a hacer como dice un amigo mío por ahí en otra emisora. Miren, atención, en el nuevo código, en el nuevo código existe lo que es el servicio agravado por cada muerte en el nuevo código. ¿Por qué los que están en contra del nuevo código por irresponsabilidad, que por el aborto y eso, no hablan? Que hablen ahora, porque no les duele la muerte. Buenas noches. Él habla de que en el nuevo código se establece un cúmulo de penas y que estarían contabilizando cada occiso. ¿Qué tú opinas de eso, Amadeo? El tema del nuevo código penal es un tema bastante amplio. Él va a traer una figura nueva que se va a llamar el cúmulo de penas, pero el cúmulo de penas precisamente va a entrar en vigencia cuando una persona, al momento de cometer un hecho, así es que está previsto en el proyecto, cometa varias infracciones juntas. Un ejemplo típico: una persona va a una banca de apuestas a realizar un atraco y en ese momento va en un motor, va con un arma ilegal, van 2 personas, ahí se cometen varios delitos. Cometió el atraco, anda con el uso de un arma de fuego, posiblemente ilegal, posiblemente la banquera estaba embarazada, a lo mejor era una señora mayor, y por ahí se le va sumando un cúmulo de penas que puede llegar inclusive a 60 años de prisión. Ya el tema de los accidentes de tránsito, eso es una ley especial regida por la ley 6317. Para contemplar eso en el nuevo proyecto de Código Penal todavía hay tiempo de que no se vaya con los baches que tiene. Yo he sido el único abogado que ha dicho de las debilidades que tiene ese proyecto de Código Penal, qué le falta, y algunos delitos que necesitan ser mejor ampliados, mejor revisados. Pero eso es un tema muy amplio ya. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.